momentos hay una confusión, discusión sobre la renuncia y la no renovación o prórroga del contrato de trabajo. De eso voy a hablar en este video y de pronto en uno o dos más. Dice FIFA que los contratos de trabajo terminan por vencimiento del término o por mutuo acuerdo. Y eso es el fútbol. Hace poco un jugador mandó una carta a un equipo, ustedes sabrán de qué estoy hablando, indicando que no quiere renovar el contrato de trabajo. Eso no es una renuncia. Eso simplemente es que el Código Sustantivo de Trabajo en Colombia indica que para terminar los contratos de trabajo a término fijo, como son los contratos de trabajo de los jugadores profesionales, para que termine por vencimiento del término, el jugador o el trabajador deberá enviar una carta de no renovación, porque de no enviarla, el contrato se entiende prorrogado. Entonces, lo primero que hay que decir es que no renovar no es lo mismo que renunciar. Uno renuncia cuando hay un contrato de trabajo que está caminando y decide terminar ese contrato por alguna razón. Y no voy a entrar en las justas causas de terminar el contrato de trabajo, de renunciar. Entonces, ¿qué pasó con este jugador? El jugador ve que le va a terminar el contrato de trabajo y 30 días antes de que termine el contrato de trabajo, le manifiesta a su empleador el deseo de no continuar, de no renovar el contrato de trabajo. Eso no es renuncia. Eso es una facultad legal que tienen los trabajadores y en este caso los jugadores profesionales de dar por terminado el contrato de trabajo. Es perfectamente lógico, es perfectamente normal y es lo que se busca que hagan los jugadores. Repito, el jugador no renunció, el equipo no defraudó a nadie, simplemente decidieron dar por terminado el contrato de trabajo por vencimiento del término. Siguiendo con el tema del préstamo, es importante entender que cuando un jugador es cedido o prestado, el equipo que recibe al jugador tiene que tener un contrato de trabajo que va a durar lo que dura el préstamo. Es decir, si el préstamo va hasta el 31 de diciembre, el contrato de trabajo del jugador con el nuevo equipo tiene que ir hasta el 31 de diciembre, porque termina el préstamo y termina el contrato de trabajo del jugador. Pero ocurren varias cosas y el préstamo, lo hablaremos después, es de las figuras más complejas del fútbol. Puede ocurrir que haya una opción. La opción siempre va a ser voluntaria por parte del nuevo equipo, porque si no, no es una opción. Cuando uno opta es porque escoge. Entonces puede ocurrir que el equipo tiene una opción, que es un dinero que debe pagar para hacerse con los servicios definitivos del jugador. Entonces, en ese caso, el nuevo equipo tiene que hacer varias cosas. Uno, tendrá que renovar el contrato de trabajo con el jugador que le dieron a préstamo. Dos, tendrá que hacer uso de la opción. Esas dos cosas son fundamentales, pero si el jugador decide dar por terminado el contrato de trabajo, no renovarlo, porque repito, el contrato termina en el mismo momento en que puede ejercer la opción, toda la estantería se cae. Entonces, ¿qué hay que hacer? El equipo que recibe al jugador y que va a hacer uso de la opción deberá primero hablar con el jugador y decirle: yo le voy a renovar su contrato con estas características, o lo hizo desde antes, para pagarle al club la opción y seguir con el jugador. Pero puede ocurrir, y es lo que está ocurriendo en este caso, que el club diga: yo no voy a hacer uso de la opción, no me interesa. El jugador no cumplió con las expectativas, el jugador no quiere seguir conmigo y entonces no hace uso de la opción, el contrato de trabajo con el jugador termina y el jugador deberá renovar. El equipo que prestó el jugador pues tenía una expectativa, una opción que, repito, es voluntaria y deberá recibir nuevamente al jugador. Finalmente hay que unir el préstamo con el contrato de trabajo del jugador cedido. Entonces, ¿qué ocurre? Si el club no hace uso de la opción, que lo puede hacer, que es de su esencia, el jugador tiene que terminar el contrato de trabajo porque debe volver al club que lo prestó, que lo cedió. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar en el momento en que el club decide no hacer uso de la opción? No sé si haya comunicación o no entre club y jugador, pero en el momento en que el club decide no hacer la opción, es evidente que el contrato de trabajo tiene que terminar por vencimiento del término. Entonces, el jugador, como fue en este caso, o el club, envían una carta de no renovación. En ese momento, la relación jugador prestado y club que recibió al jugador termina. El club que lo prestó, que lo cedió, tenía una expectativa de recibir una suma de dinero, el ejercicio de la opción, que no va a recibir. Pero ahí no se defrauda a nadie. El jugador que terminó el contrato de trabajo por una carta de no renovación, lo hizo de acuerdo a la ley. El club que recibió al jugador y que no quiso hacer uso de la opción, deberá terminar el contrato de trabajo con este jugador, pagar cesantías, primas, salarios que quedan, y la relación antiguo club y nuevo club también se extingue porque el préstamo terminó. Ahí no se defrauda a nadie, nadie renuncia, y repito que es una de las cosas más extrañas que he oído: no hay una opción obligatoria. Las opciones por esencia son voluntarias, es ejercer la opción. Y todo termina. Que se haya dicho en algún sitio que los derechos deportivos del jugador pasaron al nuevo club, tendrá que ver con una junta de accionistas, de una asamblea general de accionistas, pero para efectos de contrato de trabajo y de el préstamo, del convenio deportivo por préstamo, no hay nada. Entonces, para terminar, el jugador termina el contrato de trabajo, el club termina el contrato de trabajo, el jugador debe volver al club que lo cedió y todo termina.